Bueno, pero agradezcamos que tenemos estos días primaverales, porque vieron lo que pasó en España. Finalmente se ha ido sabiendo cada vez más terrible. de una... La idea escoba. Uy, una escoba, pero brutal. Terrible, terrible. Una situación dramática, con la cantidad de precipitación que cayó, con el problema de la situación de los avisos que no se dieron, que sí se dieron, que en realidad que dicen ahí que el gobierno no quería dar estos avisos a la gente. Entonces, de verdad, es dramático lo que se está viviendo allá. Van más de 200 personas fallecidas. Más de 200 y se estima en un, esto es obviamente off the record, que podrían llegar a 1000 personas fallecidas. Es que es un Son drama. los pronósticos más pesimistas, digamos. Sí, lo que pasa es que hay muchos lugares donde de verdad está todo bajo el agua. Y se sabe que ahí habían personas y no tuvieron la advertencia de la precipitación. Recordemos que cuánta cantidad de agua cayó en 4 horas. Precipitó más de 400 milímetros, es decir, 100 milímetros por hora. Cuando nosotros hemos tenido lluvia, hemos tenido aproximadamente unos 10 milímetros por hora. Para tener una relación. Lo que estamos viendo es la visita de... A ver, se trasladó para allá el presidente del gobierno de España, pero también los reyes. Sí. Don Felipe y Leticia. Y así fueron recibidos, con barros, con gritos, con insultos. Que es una situación bien inusual. Súper inusual. Para los reyes, que además intentan de alguna forma contener a las víctimas, y llegaron al lugar de la catástrofe y fueron recibidos de esta forma. Por supuesto, imágenes que dieron la vuelta al mundo, porque la verdad es que ellos fueron bien empáticos con las personas. Sí, a ver, pero... lo que pasa es que... entendiendo la situación y la desesperación, porque podrían haberse salido escoltados rápidamente. Claro. Bueno, pero de todas maneras ellos entendían la forma en que las personas también estaban desesperadas. Y además que hay que pidiendo decir ayuda. Que Felipe y Leticia tienen muy buena aprobación, muy digamos, queridos. de la Casa Real con Felipe, y sobre todo con lo que hace, digamos, la filantropía a la que está a cargo de la reina Leticia. Son muy queridos en España. Entonces tuvo una reacción que probablemente nadie se la esperaba. Pero por la magnitud de la catástrofe y por las acusaciones respecto de que el gobierno no actuó a tiempo, la rabia de las personas se expresó de esta manera. Bueno, Pedro Sánchez entró y tuvo que salir. Sí, lo que pasa es que, claro, ellos están dando la cara frente a una situación donde las personas... De hecho, el lugar no había sido definido como zona de catástrofe. Entonces, eso era lo que la gente la tenía desesperada porque no recibían ayuda. O sea, hubo 4 días donde prácticamente no se recibió ningún tipo de ayuda. Nada. No llegó nadie a ayudar. Eso despertó la indignación de las personas. Exactamente. Entonces, era tanta la desesperación de las personas que es como una manera como de desesperada de solicitar ayuda. Muchos países, cuando ocurrió esto, se comunican, ¿no es cierto?, con España, con el gobierno, y le prestan ayuda. Mira esta imagen, cuando le lanzan barro a la reina, ahí tratan de protegerla, por supuesto, con los paraguas, pero ella sigue incluso avanzando, y incluso cuando le había ya llegado barro, sigue conversando con la gente. Sí, se quedó. Sí. De hecho, se separó del rey, porque ellos iban juntos, ¿no es cierto?, pero era tanta la cantidad de gente, y ahí se aprecia un poco la imagen que las mismas personas las comienzan de alguna manera a distanciar. Entonces la abordaban a ella y lo abordaban a él de manera independiente. Ahora, recordemos que los reyes no gestionan nada. No, nada. O sea, ellos no tienen el poder ejecutivo, son solamente jefes de Estado. Exactamente. Es una monarquía parlamentaria esta, y que tiene como jefe del gobierno en este minuto Pedro Sánchez, que también se le ha acusado de lentitud para reaccionar al gobierno central, digamos, porque también ha habido muchas críticas a la comunidad autónoma valenciana, digamos. Recordemos que España está dividido en varias comunidades autónomas. Exacto. Fue la falta de reacción de de las autoridades, tanto locales como también a nivel país, a nivel nacional. Claro, porque dicen que hay 2 tipos de... O sea, los mayores problemas primero fue que el pronóstico estaba emitido. ¿Pero superó el pronóstico lo que ocurrió? No, o sea, superó, pero obviamente, probablemente lo superó, pero el pronóstico estaba hecho, la alerta estaba. De hecho, la meteorología en España es de primer nivel. O sea, la meteorología de verdad... ¿Y qué pasó? ¿Esa alerta meteorológica no la tomaron las autoridades locales? La tomaron las autoridades, pero no la advirtieron. Porque la meteorología no tiene la capacidad de decirle a la gente evacúen,
tomen ciertas medidas. Mira, ahí están los reyes conversando con la gente y la gente le increpaba lo mismo, les decía, bueno, ustedes no tienen, ustedes tienen agua, no tienen luz, ¿no es cierto? Pero el problema fue, a lo que yo iba anteriormente, era que le increpaban al gobierno el hecho de no les hayan avisado y advertido, como nosotros que nos llegan, por ejemplo, los avisos a los celulares. Claro. Allá no recibieron ningún tipo de información. Ningún tipo de alerta. Mira, aquí estamos. ¿Podemos escuchar este ambiente cuando el rey ahí está en conversación, el rey y la reina, con las personas del lugar? Escuchémoslo, a ver. No tenéis vosotros más culpa. No tenéis vosotros más culpa. Pero no era el día de venir a Cartagena. Han dicho, no teníais que venir. Mira, yo Vamos a portar bien porque tendríamos que hacer despido directo. No queremos dimisión, queremos despido directo. Tiene que irse este gobierno. Este gobierno tiene que irse. Pero ellos no lo están gestionando. Este gobierno. Pero si no sale el pueblo, a la calle, el gobierno no se irá. Pero no tenéis vosotros más culpa. No Claro, ahí la queja es contra el gobierno, digamos. La gente es consciente de que los reyes no tienen manera de hacer ningún tipo de gestión, pero en ellos, como los jefes del Estado, se descargó también parte de la rabia, la angustia, la frustración. La recibieron ellos. Incluso el rey lo entendió en un comunicado posterior, después dice que es completamente comprensible la frustración y la rabia, la angustia que está pasando allá en Valencia. Sí. Sí, Mira, mire, vamos a ver a Pedro Sánchez, pues aquí el que está a cargo del Ejecutivo. El responsable. Mira cómo le tiran cosas. aquí ya es distinta la reacción, Claro. si tú te fijas. Acá ya es... Sí. Ahí va la evacuación de Pedro Sánchez, Vale. por supuesto mucho más custodiado, incluso intentaron agredirlo con un palo. Ahí ustedes, si se fijan, alrededor hay personas que van... Ya es parte de la desesperación, la indignación que ha generado todo esto, que es la falta de ayuda que demoró al menos 5 días. Impresionante. Es impresionante, pero es importante hacer el paralelo de cómo reaccionaron los reyes y cómo reacciona también aquí el... Claro, porque la gente entiende que el que tiene las herramientas para poder ir en ayuda de ellos es el gobierno español. Exactamente. No es la monarquía. No. Entonces, claro, acá hay una rabia bastante más tangible, por lo menos, frente a la figura del jefe del gobierno. Mira, ahí está el auto de Pedro Sánchez. que recibió piedras, palos, en medio de un tumulto. ¿Sabes qué? Fue para peor. Ellos pensaron que como autoridad iban a llegar de alguna manera a tranquilizar a quienes han sido los más afectados con estas danas, pero resulta que ante la falta de ayuda la indignación había crecido en los últimos días y que finalmente lo echaron a palo. Estamos hablando también, recordemos que España es un país desarrollado, de Europa Occidental, entonces este tipo de cosas, con el nivel de inusual. infraestructura, con el nivel de tecnología que tienen a disposición, de recursos, en general este tipo de cosas no se ven. Esto es una catástrofe bastante excepcional, pero también llama la atención que obviamente la gente reaccione de esta manera. Mira cómo quedó el auto. Mira cómo quedó el auto, pero es que la gente reacciona de esta manera en un país que también, digámoslo, es altamente civilizado. Y no está acostumbrado Y no está a la no, falta de po. reacción de las autoridades. Sí, ese es el Exactamente. punto. Ese es el punto. Ya 2 días era demasiado esperar. Y cuando pasan 5 días, por eso, mira, y aquí recién está partiendo, o sea, todavía no le rompían los vidrios. No. En algún minuto se debe haber quedado ahí atrapado en medio de las personas que se estaban manifestando de esta forma. Y como dices tú, Repe, es un país que es muy civilizado en general. Sí. O sea, era tanto lo que había crecido, el descontento de las personas, que se desquitaron con las autoridades. Que Pero llegaron una a ese rabia. punto La y situación. además, fíjense, que llegan a ese punto sin la protección para... nunca se imaginaron que iban a ser atacados así. Porque eso, o sea, claramente nunca imaginaron que les iba a costar tanto salir. O sea, yo creo que el presidente no podía, o sea, no es que no pueda esperar otra cosa, pero de verdad la situación es dramática. O sea, de partida el pronóstico estaba, no recibieron las alertas porque tienen un sistema precario, porque eso hay que decirlo. O sea, serán un país muy desarrollado, pero no funcionan como funcionamos, por ejemplo, acá en Chile con el sistema de alerta de emergencia. No están acostumbrados a funcionar de esa manera. Decían que se les ocultó la información porque se decía que el Estado de alguna manera no quería estar relacionado con esta catástrofe, situación que es absurda porque iba a estar relacionado igual. Y además el problema era que después de que ocurre todo este problema de las lluvias, ellos esperaban
que llegaran al día siguiente a las 24, 48 horas, pero llegaron 5 días después, o sea, al sexto día. Entonces eso es inhumano porque hay personas que sus seres queridos, ¿no es cierto?, no sabían dónde estaban, no tenían ayuda, hay personas que grababan por la calle una situación pero terrible. Había, por ejemplo, un mall donde se empezó a inundar desde la superficie y la gente nunca se enteró que estaba lloviendo. Terrible. Terrible. Entonces la gente ni siquiera escapó del lugar. O sea, Terrible. ¿Sabes qué pasa? Que si ellos hubiesen dimensionado la indignación de las personas, jamás hubiesen bajado caminando así. Porque además fue un encuentro muy cercano. No es que ellos se hayan puesto en un lugar con seguridad, alejado de las personas. Ellos querían estar con las personas, querían contenerlo. Y se encuentran con esto. Bueno, ese fue el diseño, pues evidentemente y les salió mal. Yo tengo un muy querido amigo que vive allá en Valencia. De hecho, estuve hace un mes ahí. Sí. Cuando estaba de vacaciones. Y claro, me dice que... Y él es médico, entonces está trabajando en la emergencia. Y me dice que las personas no pueden creer lo que pasó. Están como en una especie de shock de la magnitud de la cantidad de gente que está desaparecida. Y dicen, pero ¿cómo? En España, lo que decía un poco el rep, en nuestra ciudad. Que ojo, la ciudad también se salva en buena parte. Porque tiene este parque, un antiguo río, que lo convirtieron en parque, se transformó en una canaleta perfecta para si no habría sido peor. Hubiese sido mucho peor. Sí. Y por lo tanto... Si me ponen un mapa acá atrás, podemos explicar efectivamente cuál es el problema de la ubicación de Valencia y por qué pasó esto. Sí. Porque efectivamente, como dice Francesco, hubo una inundación muy grande en la década del 50 y que efectivamente... cambiaron el cauce del río, lo desviaron para que no pasara por la mitad de la ciudad porque dejó la escoba. Exacto. Y ese parque que espacio que dejó el río original, ¿cómo se llama? Fue una especie de tajamar, por decirlo de alguna manera, o canalización en caso de... Porque tiene una situación muy complicada acá. Mira. Lo vamos a ver. ¿Y cómo se llama? Eso se inundó, se sobrepasó, no hubo cómo. No. Entonces, llama la atención. Acá está Valencia, mira. Oye, es tanto si las imágenes como si hubiese pasado un tsunami. Sí. Claro, es como entre un tsunami con huracán. Un poquito a Valencia, por favor. Ya, acá está Valencia. Acá hay un sistema montañoso. Sí. Y Valencia está sobre una planicie donde desembocan todos los cauces de acá, que vienen de los cerros, por este río que no me acuerdo el nombre exactamente. Jardín del Turia se llama ahora el parque. Ya. Turia se tiene que haber llamado el río. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el 50 pasó por acá y dejó la escoba. Convengamos que todos los sistemas de agua que bajan de esta montaña caen en Valencia. Aquí está. Y resulta que lo que hicieron fue desviar el río por acá. Sí. Para que no pasara por la mitad de la ciudad. Claro. El problema es que igual todo eso colapsó. Lo que dejaron como parque acá al medio, que servía para evacuar igual las aguas, finalmente también colapsó. Entonces, toda el agua escurrió hacia Valencia. Es que imagínate que lloviera 400 milímetros en 4 horas. Claro. O sea, colapsó todo. Y la naturaleza tiene buena memoria. Y hay que pensar que en total fueron más de 1.700 milímetros. Claro. Terrible. O sea, es algo... O sea, que se escapa completamente o sea, ningún lugar de la Tierra puede recibir, o ningún lugar habitado en la Tierra puede recibir una cantidad de agua sin pasar así, que no ocurra nada. Claro. No, es mucho. Por eso, bueno, esto es una tragedia que la verdad es que no tiene precedente. No. En España al menos no tiene ningún precedente. Y la reacción del gobierno ha sido extraordinariamente lenta. Del gobierno central, sobre todo. Mira, que viene, perdona, solo un detalle para entender también la indignación. El gobierno de Pedro Sánchez viene de problemas muy graves y similares a los que hemos escuchado también en Chile, de casos de corrupción, de problemas con la justicia, la señora y una serie de otros casos de integrantes del gobierno de él, que ahora están en procesos judiciales, y el gobierno ha empezado a atacar a los jueces a raíz de sus fallos. O sea, están metidos en un problemón enorme, más allá de las negociaciones políticas que terminaron negociando con gente que está fuera del país. Entonces la gente ya los veía con mucha indignación, un país con muchos problemas políticos y judiciales, y ahora más encima de esto que no sabe responder ante una emergencia. Entonces ahí yo creo que también todo se mezcla, y da lo mismo si eres de derecha o de izquierda. El punto es que quieres que te ayuden. ¿No? Bueno, y lo que le decían al rey y a la reina, más allá del barro y toda la cuestión, es que Pedro Sánchez tenía que salir del gobierno. Sí. Ahora, eso no es resorte. No es resorte de la monarquía, digamos. No sé cuáles son los mecanismos. Pero ha sido criticado el rey también por no ser más... Esto por lo que yo leí últimamente.
no ha sido capaz de ser más duro en ciertos momentos con la política. No estoy hablando con el presidente, Sí. porque evidentemente ahí sería intervendría en la política. Claro, pero él sí no más puede. duro, ¿en qué sentido? Que evidentemente las elecciones pasadas tuvieron muchos problemas y él de todas maneras entregó rápidamente, como le corresponde al rey, llamar a quien es el nuevo... A formar gobierno. A formar gobierno. Pero dicen, podría haber sido más, podría motivar más o presionar más para que las cosas se hagan mejor. Una cosa así. Sí, mira, ahí estábamos revisando las imágenes de la reina cuando va caminando en medio de las personas que que demuestran esta indignación porque además se sentía muy vulnerable. Hay que entender que todo esto es inédito, todo lo que ocurrió con la naturaleza es inédito, el fenómeno, y ella intentando también contener a estas personas afectadas es cuando empieza a escucharlas y en medio le llega este barro. Pero yo insisto en que la empatía de los reyes con las personas fue evidente. Y además, ellos nunca mencionaron que la indignación se iba a manifestar de esta manera. Ya las elecciones son parlamentarias. Sí. Va un candidato, digamos, de un sector, pero no se vota por el presidente. No votas directamente. Votas por los parlamentarios y de acuerdo a la cantidad de parlamentarios que logras sacar, puede formar gobierno. Exacto. El llamado al rey a formar gobierno a esa persona o a ese partido que sea por ganador. Y claro, y muchas veces no se alcanzan los escaños suficientes para formar gobierno y se vuelve a llamar elecciones. Entonces, es un sistema muy distinto al nuestro, digamos. Por eso puede sonar muy duro, pero me refiero a que efectivamente esta crisis puede significar un nuevo llamamiento a elecciones para elegir un nuevo gobierno, digamos. La Incluso situación no la tiene muchas veces fácil lo para hacen Sánchez. para ellos mismos volver a tener legitimidad. Claro, Me vuelvo a presentar y si vuelvo a ganar es porque la gente me quiere. exactamente. Es un sistema, digamos, no como el nuestro, que es Ahora- presidencialista. Los reyes, de todas formas, ustedes saben que los cuidan mucho en términos de siempre intentar mantener o no el manejo de su popularidad, su adhesión. Entonces, cuando hay crisis como esta, ahí quienes estén a cargo de ellos, digamos, les hacen recomendaciones de ir o no ir a veces. Y en estas crisis siempre cuesta que vayan porque lo que menos quieren es que se le endose la responsabilidad de los problemas a la A monarquía ellos. cuando hay un gobierno que es el responsable. Claro. Pero aquí de todas formas se atrevieron, porque se quedaron, porque de todas maneras hablaron después, hicieron este reconocimiento diciendo las personas se entiende lo que están pasando, hay que ayudarlas. Es que O sea, ha sido no es fácil para un rey No, hacer eso. ya ha sido bastante el sello de Felipe VI y de Leticia, esto de ser muy de piel con las personas, digamos, estar mucho en contacto con el pueblo español. ¿Y cómo se llama? ¿Tenemos ahora sí? Ya, veamos la conversación de la reina Leticia. Muchas muertes, no es así. No podían haber avisado. No podían haber avisado de esto. Vale. Mira, yo insisto en que la forma de acercarse a las personas fue, y la intención era muy cercana, ser muy empáticos con ellos y contenerlos a este punto. El tema es que eso fue lo que también les jugó en contra, porque se encuentran con personas indignadas al verlos a ellos, o sea, se desquitaron con ellos, con todo lo que están viviendo. No solamente se sienten vulnerables a la naturaleza, se sienten vulnerables a que nadie los protegió cuando Es los que necesitaron. se sintieron desamparados completamente, desde el principio del no recibir los avisos necesarios para evacuar y también después cuando no tuvieron ningún tipo de ayuda. Realmente es dramático lo que se ha terrible. vivido allá. Es dramático. Y ojo, que ya están hablando de una alerta para Barcelona, Sí, que está en la misma costa mediterránea. exactamente. Y también va a ser afectado por una dana. No sé, en todo caso, Michelle, no sé si tú tienes datos respecto de ese tema. Sí. ¿Cuál es el tamaño, digamos, de lo que se le acerca a Barcelona? Mira, está un poco más al norte, Ya está en la península lloviendo, ibérica. ya está lloviendo en Barcelona y se espera que también sea una dana con las mismas características. Dana, para que entendamos un poco lo que significa acá, es un núcleo frío en altura baja segregada, que ya sabemos que trae lluvia intensa, nosotros decíamos corta e intensa, esa era como la denominación antigua, ¿ya? Trae lluvia, trae tormenta eléctrica, trae vientos y trae también granizo. Puede traer todo al mismo tiempo, o sea, todos estos fenómenos, obviamente
combinados, etcétera. Pero lo más importante es que es una lluvia que se acota en un periodo de tiempo determinado y es una lluvia que supera lo que trae un sistema frontal. Mira, yo vi el otro día un documental donde explicaba muy bien por qué se produce este fenómeno. Sí. Que tiene que ver con que en el... Mira, podemos poner ahí el wind y podemos entender un poco más. ¿Hay alguna estimación ¿no? de cuánto va a llover hoy día en Barcelona? Porque, mira, amplifica el... Haga un zoom back, como le dice la Michelle. Por favor, un zoom back. Ya. Hay un... Voy a explicar. Tú me dices si estoy bien. Dilo y no, yo pero te voy muéstrame complementando. Europa, por favor. Tírate para atrás para Mar Mediterráneo. Ahí está, gracias. Eso. Por acá, o sea, la atmósfera tiene distintas capas. La capa polar, después tiene otra y después así, ¿cierto? Sí. Ya, y acá corre entre la polar y la que viene después, corre un jet stream. Que en primavera y en otoño hace vaguadas, así. Hace una oscilación. Una oscilación. Todos los jet stream tienen una oscilación. Claro, y de repente esta oscilación es tan profunda que el aire frío que viene de acá se queda acá y se sale del jet stream y queda acá una baja, la baja segregada, y queda fría. Y esto se alimenta, este aire frío, con la cantidad de calor después del verano con que queda el mar Mediterráneo. Exactamente. Lo que hace que haya más vapor y esta fría se activa. Más evaporación, claro. Y esta cuestión se activa, se potencia y cae todo el agua. ¿Y qué pasa? Que al chocar, por ejemplo, con una zona cordillerana, como es lo que ocurre en Valencia, exacto, o lo que ocurre, por ejemplo, lo que pasa es que si uno ve, mira, todas las zonas costeras, ¿por qué se forma en realidad a la costa? Porque a través de las capas tectónicas es porque una parte, ¿no es cierto?, va, como lo que nosotros vemos acá en Chile, va por abajo una capa y por arriba va apareciendo la montaña. Y si uno se fija en la geografía y orografía que tiene el mar Mediterráneo, por ejemplo, Italia tiene una costa sumamente marcada. De hecho, las playas no son como acá. Allá son prácticamente acantilados. Claro. Y en España hay mucha cordillera en toda esta zona. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que van aumentando las precipitaciones, aumentando estas danas, como chocan con la cordillera, se activan y se desarrollan, y esa agua, ¿para dónde va? Se devuelve hacia el mar. Entonces ahí es donde inunda. Oye, ¿y qué se sabe de lo que va a ocurrir ahora en Barcelona, que está acá? Mira, ahí está. De hecho, tenemos esta inestabilidad que va acercando, ya comenzó a llover, se espera que caiga una cantidad de agua también importante, no al nivel de lo que cayó en Valencia, pero sí que podría generar más de algún problema. Son más de 200 milímetros que podrían caer aproximadamente en unas 12 o 48 horas. ¿Cuánto? 200 milímetros. 200 milímetros. Ahora,